Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Davon de Andrade, un hombre que fue llamado insistentemente por Dios a través del Espíritu Santo para servir en su misión. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Davon Andrade tiene 33 años, es oriundo de Cabo Verde. Davon llegó a ser un artista en ascenso con proyecciones mundiales. Había realizado shows y conciertos en varios países, pero diferentes sucesos le hicieron sentir el llamado de Dios para abandonar el mundo de la música secular y la fama que comenzaba a tener en esos años. Vamos a conocer a Davon. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el tremendo video biográfico de Davon de Andrade, un hombre que fue llamado insistentemente por Dios y ya está aquí con nosotros para conversar acerca de su tremenda historia de vida. Adelante, Davon, bienvenido, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ángela por la invitación de estar aquí presente para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén, nosotros felices de tenerte, realmente un privilegio. Te hablaba detrás de cámaras que con tu historia quedé así en silencio, maravillada de el poder maravilloso de Dios. Cuéntanos, Davon, dónde vives actualmente, a qué te dedicas, queremos conocerte. Presentemente, yo estoy trabajando como un pastor asistente aquí en Connecticut. Connecticut está como unas 2 horas y media de Nueva York y unas 2 horas de Boston. Y aquí trabajo en una comunidad caboverdiana. Caboverdiana es de Cabo Verde, personas que son de la costa occidental de África. Y entonces eso es más o menos lo que estoy haciendo presentemente. Excelente, Davon. Tengo entendido que trabajas en un ministerio Light. ¿En qué consiste? Como este centro misionero, ¿qué actividades realizan allí? Oh, muy bueno. Con Light he trabajado por algunos años como un voluntario. Nosotros viajamos a diferentes partes del mundo, tanto a la comunidad latina como fuera del mundo latino. He viajado a mi país, que está en la costa de África. He viajado a Honduras, a Costa Rica, Guatemala. Y cuando vamos a esos países, lo que hacemos primero, vamos a la conferencia local y hablamos con los oficiales y entrenamos pastores en las áreas en cuanto al trabajo médico misionero. Y después de poner la visión allá en la cabeza, empezamos a entrenar las iglesias en cuanto a la vida saludable en general y también cómo hacer evangelismo de salud en su comunidad para avanzar el trabajo del evangelio. Excelente, Davon, les felicito, que Dios les bendiga mucho en ese ministerio, que sigan siendo dirigidos por el Señor para seguir instruyendo, no solo también en su palabra, sino también en un estilo de vida saludable, en estos 8 remedios naturales también maravillosos que el Señor ha dejado para cada uno de sus hijos, para que tengamos salud, prosperidad en todos los sentidos. Davon, yo quiero que hablemos un poquito de tu niñez. Tú muy bien lo mencionaste, tú eres de esta isla maravillosa, Cabo Verde. Queda a 4 horas de Portugal. De hecho, voy a hacer la acotación, hablas inglés, español, portugués. Eres un tremendo instrumento de Dios, Davon. Pero yo quiero que nuestros amigos conozcan cómo Dios te llamó. Cuéntame un poco así de tu niñez. ¿Cómo estudiaste y aprendiste de la palabra de Dios? ¿Y cómo fue que te empezaste a apartar, Davon? Ok, yo nací en una casa donde Dios ya estaba en trabajo antes que yo nací, claro, como siempre, que era más o menos unos 2 metros la casa de mi abuelo y la casa de mi tío. Mi abuelo no era adventista, pero creía en Dios. No era cristiano mi abuelo así de ir a la iglesia, pero mi tío sí.
iba a la iglesia. Y yo crecí en un ambiente a donde escuchaba ellos hablando de Dios, cantando sus himnos, estudiando la palabra de Dios y todo eso. Entonces, bien así temprano en mi niñez, empecé a frecuentar la iglesia con ellos. Y no sé cuándo, no recuerdo cuándo, pero cuando tenía 10 años, que era el 1 de abril de 2000, bauticé con 10 años. Y después, como unos 3 años después, me encantaba la música secular de Cabo Verde, las músicas de danzas y música de rap, todo eso. Empezó a llamarme así tener esa inclinación tenía dentro de mí de escribir tanto poesías como letras de músicas y empecé en mi escuela allá en Cabo Verde a involucrarme en ese mundo de música. Y después al llegar a Estados Unidos, empecé a entrar más profundo en esa área. Fue así más o menos que empecé a distanciarme de Dios a través de la música. Y escribir y tanto cantar y todo eso. Qué tremendo, Davon. Me llama mucho la atención cómo se cumple a la perfección lo que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En tu caso, tenías esas enseñanzas de tu tío, de los himnos, pero también el enemigo es muy astuto, porque con la música él atrapa a muchos, a muchos. Es una herramienta muy, muy poderosa. Tú bien lo mencionaste, a tus 16 años emigraste a los Estados Unidos, y cuéntame allí cómo empezaste tú a crecer en este mundo artista como DJ, ya de cierta forma cantante reggaetonero con fama. ¿Cómo empezaste a crecer en este ámbito, Davon? Okay. Cuando llegué aquí en los Estados Unidos, como sabes, Ángela, hay mucha oportunidad. En Estados Unidos hay mucha oportunidad para jóvenes, tanto para malo como para bueno. Y yo, claro, no seleccioné lo bueno. Distanciando de Dios, compré un MacBook que tenía el aplicativo GarageBand, no sé si conoces, y entonces allá empecé a aprenderme personalmente a cómo construir lo que en mi idioma llamamos de batimento, que es básicamente la instrumental tanto de hip hop o de la música de danza de Cabo Verde, que llamamos a veces de pasada, a veces lo llamamos de zouk. Es el mismo estilo de música que tiene Francia y también Haití y esos países. Muy conocido. Entonces, al empezar así, continué en ese mundo, aprendí y aprendí más hasta que empecé a desarrollar ese conocimiento en la música. Empezaron a darte un apoyo tremendo en ese sentido para que tú crecieras allí profesionalmente. ¿Y cómo fue en tu vida convertirte en DJ, en un artista, y cómo el Señor te empezó a llamar? Porque Dios llega a un punto y dice: no, Davon me va a servir. Él va a estudiar teología, va a ser misionero, me va a servir. ¿Cómo el Señor te empieza a llamar ya estando full en el mundo de la música, de este tipo de música, Davon, creciendo en esa parte profesionalmente? Yo, cuando estaba en Cabo Verde, en el año 1999, estuve en una programación evangelística a donde cantaban el himno El Mejor Lugar del Mundo. Y eso fue el año que hicieron esa música en Brasil y llegó a Cabo Verde en 1999. Y allá estaba escuchando la música nueva que toda la gente gustaba y todo eso en esa programación evangelística. Y entonces esa música nunca me dejó. Al llegar a los Estados Unidos y aquí trabajando en la música y todo eso, siempre recordaba esos días. Siempre recordaba lo que decía Mateo capítulo 24, que había multiplicación de hambre, pestes, terremotos. Todo eso, terremotos y todo eso que dicen en Mateo 24. Y siempre que acontecía cosas de ese tipo en las noticias, y todo eso, recordaba
las enseñanzas de mi niñez y decía al Señor, no quiero estar en este mundo. Yo quiero salir. Llegaba a la casa borracho a veces de los clubes nocturnos y aún oraba. Y decía al Señor, yo quiero salir de este mundo. Allá con los amigos todo parece bonito y la ilusión es bien atrayente, pero cuando uno llega al silencio del cuarto es como, ¿quién soy yo? ¿Para qué fue hecho yo? ¿Cuál es mi misión? Y empezó a orar al Señor, por favor, sácame de aquí. Entonces así más o menos fue. Y también, claro, con todas las cosas que acontecen en el mundo de música, las tradiciones que existen, la enfermedad por cual tenía que pasar y todo eso, me empezaron a distanciar de lo que quería yo. Qué tremendo cuando uno tiene ese encuentro con el Creador y esa conciencia es el Espíritu Santo llamándote, Davon, porque el Señor te seguía llamando y te seguía buscando y tú decías, y lo aplicas muy bien porque dices, uno está en la fiesta disfrutando con los amigos y después regresas a casa y está el silencio, hay Dios contigo y entonces, ¿cuándo vas a venir? Y empiezan todas esas señales de Mateo 24 porque falta muy poco, Cristo viene muy pronto y eso empieza a calar en tu vida, tú ahí lo mencionaste también porque te atacó una enfermedad tipo infecciosa en todo tu cuerpo, eso también, ¿cómo fue para ti? Y el momento también del himno que es muy, muy especial para ti, Davon. Sí, en esa época yo ya estaba trabajando con la música de forma bien así activa. Viajaba en diferentes lugares, a diferentes bares, entraba en contacto con los dueños de una forma así, más o menos. Si tú me das tu bar para una noche, a donde yo puedo poner un precio en la puerta para los que vengan, yo te voy a traer por lo menos esa cantidad de personas. Y ellos me permitían, y yo hago dinero con lo que cobran con lo que cobraba en las puertas, y ellos con las bebidas alcohólicas. Entonces así ya estaba viajando por aquí en la área. Mis músicas ya estaban llegando a lugares a donde podría ver que tenía un futuro. Y en radio caverdianos y todo eso, y claro, hay esos de, lo que tiene la música con su fama y todo eso, uno está siempre en las fiestas, no hay fidelidad en relacionamiento y todo eso, y todo eso existía en mi vida. Entonces yo digo que el Señor permitió esa enfermedad que en inglés llama Lyme's disease, que es una enfermedad infecciosa que te afecta a toda la parte del cuerpo. Primero, empecé a sentir dolor en esa parte de mi rostro. Después cambia al otro lado y después aquí y cambia a las rodillas y cambia. Muy terrible y súper interesante esa enfermedad. Y eso no me permitió hacer todas las cosas que podría hacer si estaba completamente sano. Entonces yo creo que Dios permitió eso para reducir el mal que conmigo pasaba en el mundo. Iba a la escuela hasta con muletas en un punto, porque no podría caminar de tantos problemas que tenía en mis rodillas. Pero digo a las personas, tanto locura existe en este mundo que yo iba a fiestas con muletas porque tanto quería estar presente, solo que no podría estar tan activo como si no estaba enfermo. Uno insiste en esos sueños de uno, que no son los sueños de Dios. Uno insiste, persiste. Y ahí es cuando uno dice y empieza a forzar las cosas. Y uno no debe forzar las cosas. Y más cuando uno está en eso, no sé, Señor, ¿será que tú quieres esto para mí? Y Él muestra muchas formas de que no es para ti, pero uno insiste en ese lugar. Uno es muy testarudo, muy terco con respecto al llamado de Dios. Entonces, Dios te insiste de diversas formas. De hecho, presentaste una vez en Cabo Verde, llevaste un CD grabado, era muy importante la presentación, habían miles de personas allí y el CD estaba en blanco. Cuéntame ahí, porque Dios te empieza a mostrar de diversas formas, Davon, tú tienes que volver a mí.
de alguna forma, porque aquí, claro, estás consiguiendo fama, dinero, plata, reconocimiento, viajes. ¿Y yo dónde quedo? Davon. Ujú, ujú. Y digo, antes que hablo de esa parte, y digo yo que uno empieza cuando encontramos reconocimiento del mundo, fama, dinero y esas cosas, que conmigo solo estaba en el principio de todo eso, pero todavía tenía ese apego, si eso es la palabra. Pero yo digo que todo eso es en busca de identidad, así como me gusta tanto que ustedes tienen esa programación, porque es tan fácil de identificar con eso, porque como dice la ciencia, de 13 a 18 es la área donde estamos buscando identidad. Estamos buscando a descubrir quién somos nosotros. Y entonces, cuando empecé a encontrar la identidad en ese mundo, llegué hasta Cabo Verde en la pista con por lo menos unos 2,000-3,000 personas adelante de mí, con celebridades de Cabo Verde, porque yo no era una celebridad así al nivel nacional, pero ya estaba trabajando con celebridades, ya estaba entrando en todo eso, y con ellos ya uno siente orgulloso y todo eso. Entonces grabé un CD y tenía la instrumental en mi teléfono, en mi iPhone. Cuando llegué allá, entregué al DJ y así encaré la población que estaba adelante de mí, y él no está tocando mi instrumental, estoy esperando qué está pasando. Y volví atrás para ver el DJ, y cuando vi a él y él me hizo así, nadie quiere eso en el escenario, en la pista. Pero cuando llegué a él y me dijo, tú me entregaste un CD en blanco. Y yo, pero ¿cómo puede ser? Yo grabé ese CD. No puede ser que no está allá. Y él me preguntó, pero no está en tu teléfono. Sí, lo tengo. Empecé a buscar en mi teléfono. La instrumental que estaba en mi teléfono no podría ser encontrado por nada. Y hoy recuerdo lo que el Señor hizo con los discípulos que estaban en camino a Emaús, que prendieron sus ojos, dice la Biblia, para no ver que Jesús era quien estaba con ellos hasta que él realizaba lo que él quería realizar. Entonces eso pasó conmigo, pero de forma diferente. Dios quería realizar algo y me permitió a pasar por eso, a sacarme de ese mundo de buscar fama y a entregar esos talentos a él en su misión. Es tremendo, Davon, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida cuando le buscamos, cuando clamamos a Él, porque tú bajabas del escenario muchas veces y te dirigías a Dios. Y yo quiero que me cuentes, solo por el tiempo que nos queda, la parte final, ¿en qué momento tú decides estar firme con Jesús? Porque, bueno, Dios te sigue llamando de muchas formas, hasta con el himno, el mejor lugar del mundo, esa canción cristiana. Y de hecho tus amigos te decían, pero ¿por qué estás escuchando eso? ¿Por qué cantas esto? No tiene nada que ver con lo que hacemos normalmente. Pero hay un momento donde tu primo, no adventista, de otra denominación, estaba estudiando el capítulo de Daniel de la Biblia. Como tú ya dices, no, ya, me entrego a ti, Jesús. Okay. Davon. Fue un evento, voy a darle un resumen de ese evento, cómo llegué allá. Al salir de Cabo Verde, yo intenté salir de Cabo Verde como unos 30 días porque tenía trabajo para volver, al cual tenía que volver, y también una escuela de música. Al regresar, no me permitieron regresar a tiempo porque me dijeron que el nombre no está en el sistema. ¿Y cómo no está si yo vení de Estados Unidos? Al camino del aeropuerto nacional de Cabo Verde, internacional de Cabo Verde, vi en mi pasaporte y tenía nombre incorrecto. Y fue a cambiar, llegué al aeropuerto tarde y no me permitieron salir. Entonces tenía que ir en otro vuelo, pero mi primo ya estaba en Boston. Ese mi primo que no era cristiano o era católico, ya estaba en Boston esperándome. Cuando llegué allá no tenía forma de ir a mi casa, ya gasté todo el dinero que tenía, y entonces estaba allá pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? Allá de pie, así, pensando, pareciendo triste. Venía un hombre, un gringo, digo, uso esa expresión solo porque yo, a mí aquí en Estados Unidos, ese así
esa tensión que existe entre razas, pero él ultrapasó todo eso, me preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Ve en tu cara que algo está mal, pero digo yo, en el aeropuerto de Boston, todos los rostros aparecen lo mismo. Pero él vino hasta mí, yo creo que eso fue Dios. Me preguntó qué es lo que está pasando, yo le dijo y él me explicó que él me iba a ayudar. Pagó un taxi de $100, me mandó a casa de mi primo. Fui a mi casa en Connecticut, de Massachusetts a Connecticut, y después, meses después, hizo una fiesta, un otro show en Connecticut, a donde quería reproducir lo que no aconteció en Cabo Verde. Tenía muchas personas de Brockton, Massachusetts, jóvenes que estaban adelante de la pista. Y tenía como más o menos, hice más o menos $1,000 en ese día. Y una semana después, todo gasté en bebidas alcohólicas. Llegué a Brockton otra vez en casa de mi primo, que es católico, el mismo primo, allá para planear un otro show, y llegaron todos los jóvenes que estaban al frente de la pista. Y cuando llegué, mi primo estaba estudiando Daniel capítulo 2. Y un poquito después llegaron los que estaban delante de la pista, que solo me conocieron de una cierta forma, con aretes, vestido de una cierta forma, y que quisieran pasar tiempo con nosotros, pero al subir estaba estudiando la Biblia. Y así Daniel capítulo 2 me dijo una sola cosa: no hay tiempo. No hay tiempo. Y quisiéramos estudiar otra vez, volvemos al estudiar, y cuando volvemos a estudiar, el segundo estudio, yo creo que fue una semana aparte más o menos, era un viernes desde el segundo estudio, pidieron para alguien orase, y yo digo, yo oro. Al orar, estaba ya otra vez las muchachas que estaban en la frente de la pista. Yo oré cuando dice amén. No podría contener mis lágrimas. El Señor puso adelante de mí todos los momentos que Él me estaba llamando para salir de este mundo. Empecé a llorar, y las muchachas, ¿pero tú lloras por esos, Davon? Entonces, dice a ellos, no sé qué es lo que ustedes van a hacer, pero mañana estaré en la iglesia. Y ese sábado estaba en la iglesia. Wow. Y de ahí no saliste más. Es impresionante, Davon, cómo Dios te llamó. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a partir de esa experiencia que has tenido con Dios en tu vida. Adelante, Davon. Ok, muchas gracias. Yo digo a los que están quizás en la misma situación en cual yo estaba: por favor, no rechaces la voz que te dice en silencio, salga del mundo que estás. Esta voz es Dios, porque el enemigo nunca va a decir a nosotros para dejar el mal. Entonces es Dios que está hablando con nosotros. No rechaces, no esperes. Entrega en el momento que estás joven. Y yo te digo algo: lo que yo quería hacer en este mundo que no podría hacer, por ejemplo, tenía un contrato que iba a ser efectuado con Mark Anthony, el latino de Puerto Rico, pero el Señor no permitió que eso aconteció. Y ahora el viaje que yo quería, el ser útil en la sociedad que yo quería, el tener la identidad que yo quería, hoy lo tengo y siento satisfecho. Viajo mucho más hoy que antes, y hoy viajo con propósito, viajo para cambiar la vida de otros, y en ese mundo no hay nada de bueno, nada de bueno. Entonces, querido amigo, a donde sea que estás, deja lo que está destruyendo tu vida y avanza a Jesucristo. Él te quiere en su reino. Amén. Muchas gracias, Davon, por ese poderoso y hermoso mensaje. Que Dios bendiga tu ministerio y que todos tus proyectos, sueños de Dios se realicen en tu vida. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la tremenda invitación. Deja todo lo que el mundo te ofrece por Dios. Escucha el llamado del Señor. Hoy es el día de tu salvación. Decide por Jesús.
Queda poco tiempo. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Contáctate con nosotros, estudia la Biblia, visita www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y decide hoy por el Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.